Hola, ¿qué tal? Buen día, amados hermanos en Cristo. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios, capítulo 3. Estamos hablando del apóstol Pablo, del ministerio que Dios le dio por revelación. Y vamos a leer aquí en Hechos 20, Hechos capítulo 20, verso 18 al 24. Pablo nos dio y nos dejó un ejemplo de vivir para Cristo y para la gente. Dice Hechos 20, 18, NTV. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. La vez pasada comenté en cuanto a en la carta a los Corintios, donde Pablo describe sus sufrimientos, sus penas, sus tristezas, sus prisiones, los azotes, los peligros, los naufragios, y todo fue por una revelación que tuvo por parte de Jesucristo. Y tuvo sobre todo un encuentro glorioso camino a Damasco que cambió su vida radicalmente. Él tenía otro fin antes de conocer a Jesús. Él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Él era judío, era fariseo, él conocía la ley, la había conocido, su maestro, su rabino había sido Gamaliel. Y él pensó que lo que estaba haciendo, buscar a los cristianos, a los que seguían esta fe en Cristo, era perseguirlos. Él mismo decía que se sentía indigno porque él asolaba, perseguía a la iglesia y los llevaba presos. Y él pensaba que eso era su vida, su destino. Pensó que religiosamente él estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero al tener ese encuentro con Jesucristo camino a Damasco, tuvo esa revelación, esa manifestación de la presencia de Jesús, y le cambió radicalmente el camino y su destino. Tuvo un cambio, una transformación, una mentalidad diferente, una visión diferente, que ahora el perseguidor estaba siendo perseguido, estabas sufriendo por causa de los judíos y de los gentiles y de los griegos, pero sobre todo por causa del evangelio, porque la encomienda, la tarea de Jesucristo hacia Pablo era que llevara el evangelio a todos estos lugares de Asia, de África, de España, y que lo hizo. Y aquí Pablo está diciendo: ahora estoy, dice, obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento. Pero aquí está Pablo haciendo un énfasis, una vida entregada y resaltada, diciendo: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo no podía dejar de decir
de ese encuentro, de esa experiencia de conocer a Jesucristo, que Él cambió su vida, la transformó de una vida religiosa a una relación en Cristo Jesús. Y Pablo tomó este deber como un privilegio, no tanto como un sacrificio o como un sufrimiento. Él decía que mi vida valga de esta forma, si no, no tiene sentido, no hay propósito. Entonces no estoy aquí siendo de valor, de provecho para la gente y aún para Dios. Y Pablo se identifica con estos tres nombres. Los nombres de Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Es uno que es enviado con una misión, y esta fue una gran misión por parte de Jesucristo. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:1, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Otro nombre en el cual Pablo aquí se menciona, Pablo dice prisionero de Jesús, prisionero de Cristo. Pablo dice Filemón 1:1, Pablo prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Aunque físicamente estaba bajo la autoridad romana, Pablo sabía que estaba bajo una autoridad más alta que la romana, la de Cristo Jesús, no la del César. Pablo sabía que estaba bajo la autoridad, bajo el gobierno de Roma, encarcelado, pero Pablo también estaba sumamente consciente que hay una autoridad superior que la de César, que de cualquier gobierno, que la de cualquier autoridad en este mundo, que es la de Cristo Jesús. Pablo estaba en esta condición porque había llevado el evangelio a los gentiles, y no por algún delito, algo que haya cometido en esta vida en contra de las leyes romanas. Esto quiere decir que el creyente que es prisionero del Señor está bajo el control de Dios, bajo la autoridad suprema de Dios, no bajo la autoridad de este mundo, de este gobierno, sino la autoridad suprema que es Cristo, que es sobre todo nombre. Otro nombre que menciona aquí el apóstol Pablo, dice Pablo, ministro de Dios. Dice Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, por el favor que Dios le otorgó, que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo pudo haber usado para sí muchos títulos, pero él seleccionó solamente unos cuantos para dar una descripción de su vida en Cristo. ¿Cuál es el título que da una descripción en nuestras vidas? Hoy día, pues usamos más estos títulos que en la vida obtenemos por la carrera, por la profesión, por el esfuerzo, y nos sentimos de alguna forma tal vez distinguidos o satisfechos. Pero ¿cuál es el título que da una descripción de tu vida? ¿Qué es lo que resalta en tu persona en este mundo? Lo de un título profesional, lo de un título en este mundo, lo de un título que los hombres te otorgan, o así como Pablo, un apóstol que sufrió, que padeció, que hizo y cumplió la tarea al 100%, y que él reconoció ese señorío y esa autoridad suprema de Cristo. Pablo decía con gozo, soy su prisionero, Cristo es mi Señor, y por la gracia de Dios soy su ministro, soy su siervo, soy su servidor. ¿Cuál es el título que nos da una descripción de nuestras vidas? ¿Eres un prisionero de Cristo? ¿Eres un siervo de Cristo? ¿Eres un enviado por parte de Cristo? No hay mayor honra, no hay mayor privilegio que el servir al Rey de Reyes y Señor de Señores.
A Pablo se le encargó comunicar el plan secreto de Dios. Efesios 3, 2 al 5 nos dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la admisión a los gentiles. Porque Pablo fue enviado, como decíamos, a los gentiles a anunciar las buenas nuevas, los que no son judíos. Y este era el misterio, algo que estaba oculto, algo que no estaba aún revelado. Entonces, este es el misterio que habla Pablo, de la admisión a los gentiles, de los privilegios del evangelio. Dice: como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y el verso 6 nos dice: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual. Tantos judíos como gentiles, tú y yo somos el pueblo gentil, y que ahora gozamos por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Qué gran bendición, qué privilegio tenemos ahora, que no tanto fue, tanto tiempo fue el pueblo judío, el pueblo escogido, amado, pero que ahora este misterio también ha sido revelado, que los gentiles, que nosotros ahora podemos disfrutar, podemos heredar, ser parte del cuerpo y disfrutar de las promesas, de las bendiciones que pertenecen a los que pertenecen a Cristo Jesús. En parte Pablo comunicó el plan secreto de Dios a través de sus cartas, a través de sus escritos. Pablo tenía la responsabilidad de comunicar el plan secreto de Dios, el misterio de Dios. Los demonios a su vez trataban y hasta la fecha tratan de ocultar la verdad a las multitudes, a la gente. Dice 2 de Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en la parábola del sembrador nos dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces el que fue sembrado junto al camino, dice, pues viene el enemigo y es arrebatada la semilla. Nuestra parte en el reino de Dios es revelar a la gente esa verdad que es el plan de Dios. Tenemos un adversario, un enemigo que trata de cegar el entendimiento, que trata de desviar a la gente de la verdad que es Cristo. Y tú y yo, como el pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, tenemos esta necesidad, este privilegio de hablarles, de mostrarles a la gente del plan de Dios, del evangelio de Dios. Un hombre o una persona puede multiplicar su influencia sobre la gente de muchas formas. Podemos ver repetidas veces cómo la enseñanza de Pablo estaba en lugares que él mismo nunca había visitado, como es el caso de Roma, cuando escribió la epístola a los romanos. Él llegó después, y así como otras iglesias que estaban en otros lugares, a través de las cartas que él enviaba, les exhortaba, les bendecía, les comunicaba algo por parte de Dios.
Es bueno que los siervos de Dios desarrollen la habilidad de escribir. Y hoy, a través de las redes sociales, que hay mucha basura, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero podemos aprovechar las redes sociales para escribir o mencionar las buenas nuevas a la gente, a este mundo que está conectado al Face, a YouTube, a Instagram, a todas estas redes o plataformas. Y es así como Pablo, en sus limitantes humanas, que no tenía lo que hoy tenemos y que hoy podemos navegar, y que mucha gente te puede ver o te puede leer tus pensamientos, tus ideas que vienen por parte del Espíritu Santo, y comunicarlas a través de las redes. Podemos aprovecharlas para bien, para anunciar el Evangelio a la gente que todavía no conoce a Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo recibieron mandato de escribir su revelación a otras personas o a otras iglesias. En Habacuc 2:2 dice: y Dios me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y en 2 de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios nos dé la inspiración, la revelación, la habilidad, la capacidad para poder escribir, para poder transmitir el Evangelio a un mundo que necesita a Jesucristo. Escribamos las ideas que vienen a nosotros a la hora de nuestro tiempo devocional. Las semillas que nos vienen en oración tienen el potencial de llegar a veces a ser libros. Este es el tiempo propicio para que recibamos revelaciones especiales de parte de Dios, porque cuando estamos cerca de Él y atentos al latir de su corazón, el Espíritu Santo te da revelación, te da inspiración, y puedes tomar un lápiz y un cuaderno y empezar a escribir los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, el latir del corazón de Dios. Es fruto del ministerio de un escritor, el fruto de un ministerio de un escritor es maravilloso, ya que puede seguir dándose aún años después de su muerte. Dios revela su plan secreto, el que lee y entiende y vive su palabra. Dice Efesios 3:4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aprovecha este tiempo, aprovechemos la tecnología, aprovechemos los medios para transmitir la palabra. Así como Pablo se sentaba y escribía las cartas a diferentes lugares, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a diferentes lugares y a diferentes personas, a Tito, a Timoteo, a Filemón. Él usó ese medio. Hoy tenemos mucho más alcance, hoy tenemos mucho más plataformas para poder transmitir el Evangelio a la gente que no conoce todavía a Jesús. El Señor dijo: dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué fue lo que recibimos? A Jesús, y con ello la salvación y la vida eterna. Que Dios te bendiga.